Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 843 para estudiar el capítulo 20 del libro de Juan. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Como ya comentamos al principio del estudio de este libro de Juan, y vosotros también podréis haber comprobado, Juan escribió su libro bastantes años después de Mateo, Marcos y Lucas, por lo que, salvo excepciones en las cuales Juan estimaba que eran importantes, no quiso repetir lo mismo de ellos, o, incluso repitiéndolas, no lo hizo con tanta meticulosidad como ellos lo hicieron, y solo las repitió como recordatorio de las mismas. Comienza este capítulo 20 diciéndonos que María Magdalena fue al sepulcro de Jesús, pero comprobó que la piedra que hacía de puerta estaba desplazada, y entonces fue corriendo en busca de Pedro y del otro discípulo amado, el que era Juan, el autor de este libro. Les informó que se habían llevado a Jesús y que no sabía dónde lo habían puesto. Seguramente María Magdalena querría llevarse el cuerpo de Jesús y sepultarlo en el sepulcro de la familia, como ocurrió cuando murió su hermano Lázaro y que luego Jesús lo resucitó. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro y vieron los lienzos y el sudario allí. Estaban muy confusos, porque todavía no habían comprendido que Jesús les dijo que al tercer día resucitaría. Se marcharon estos dos discípulos, supongo que informar al resto. Sin embargo, María quedó allí llorando. Dicen los versículos 11 y 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En el versículo 13 podemos ver la intervención de los ángeles. Dice así: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Indudablemente no reconoció que esos seres eran ángeles. Los versículos 14 y 15 nos indican lo que le dice Jesús. Dicen así: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estas son las primeras palabras que se registran del Salvador resucitado. María no abrigaba ninguna esperanza de resurrección. Su única preocupación era recuperar el cuerpo de su Señor. María, al escuchar a Jesús, se volvió y, entonces, lo reconoció. María es de suponer que intentó tirarse a sus pies y abrazarlos, pero veamos en el versículo 17 lo que le dice Jesús. Dice así: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no quería detenerse para recibir el homenaje de María. Primero deseaba ascender a su Padre para recibir allí la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Después de su ascensión, Jesús permitió sin ninguna protesta que lo tocaran. Lo que ahora le pedía a María era que pospusiera este acto. María fue a informar a los discípulos lo que le había dicho Jesús. Veamos en el versículo 19 cómo se presenta Jesús ante sus discípulos. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. A continuación Jesús les mostró las manos y el costado para demostrarles que era Él mismo. Jesús los bendijo y les transmitió una porción del Espíritu Santo. Más adelante, después de unos 50 días, vino el derramamiento total de este Espíritu Santo en el Pentecostés.
Seguidamente Jesús, para demostrarles que ya son adultos en evangelismo, delega en ellos esta misión. Dice el versículo 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Jesús habla aquí a los discípulos como representantes de su iglesia en la tierra, en cuyo conjunto Él había confiado la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros. Ellos serían los delegados de Dios en la tierra, pero utilizando las directrices establecidas por el Señor para los hombres. Nadie podía modificar estas sabias recomendaciones para el funcionamiento humano. Solo Dios sabe lo que es bueno para el hombre. Las Escrituras enseñan que la confesión del pecado y el arrepentimiento de él deben dirigirse directamente al trono de la gracia en el cielo, y que la remisión de los pecados del alma solo proviene de los méritos de Cristo y de su mediación personal. En el versículo 27 podemos ver a un Tomás incrédulo. Tuvo que tocar las huellas de las heridas que padeció Jesús en la cruz para creer lo que estaba viendo. Al hacerlo, veamos lo que respondió. Dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús contesta, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este interesante capítulo acaba con dos versículos importantes. Dice Juan en los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 844. Bendiciones y hasta mañana.